Grabación de la clase anterior, em, tuve un problema con YouTube, entonces todavía está ahí como que días cuando se cayó, creo que algo le pasó a las configuraciones de esa sesión, entonces la estoy volviendo a subir para poderla poner en el este. Sin embargo, pues hoy vamos a hacer una contextualización nuevamente de lo que vimos la clase anterior acerca de qué es automatización industrial. Y después continuaremos con la parte digamos que nos interesaba hoy, que es la parte de la práctica y la parte de sensores y actuadores. Entonces, en contexto, la clase anterior habíamos dicho que ya, digamos que establecido una definición como tal de qué es automatización y lo podíamos expresar en términos que la automatización industrial es el uso de sistemas o elementos informatizados y electromecánicos para controlar máquinas o procesos industriales, reduciendo al mínimo la intervención del hombre en procesos repetitivos, peligrosos o de alto esfuerzo físico, dejando a un lado la mano humana para que se desarrollen tareas de mayor valor agregado. Ese es como el concepto generalizado de lo que es Industria 4.0, lo que podemos concebir como automatización. Y en grandes rasgos, pues podemos decir que es el uso de sistemas informáticos o sistemas mecánicos para realizar un trabajo, bien sea repetitivo o de alto peligro para nuestros operarios, o en últimas, em, de alto esfuerzo físico. Digamos que esas son las tres generalidades más importantes que se tienen en la automatización. Entonces pueden ser trabajos de un alto riesgo y que nos interesa pasar, digamos que al tema automatizado para liberar el riesgo de nuestros operarios. Eso también se puede traducir en dinero. Si nosotros tenemos un riesgo menor asociado a nuestros operarios, pues es las pólizas y los temas contractuales frente al recurso de, mm, de seguridad y salud en el trabajo van a ser menores. Y el tema de repetitivo es el general tópico que siempre tenemos. Habíamos trabajado con este documento de que era la automatización, ya les dije que es un sistema ciberfísico, habíamos hablado un poco de la parte de la historia, de que cómo llegamos a este término de automatización, y les había dicho que el tema de automatización era bastante antiguo, pero pues en la antigüedad no se hablaba tanto de automatización, sino se hablaban era de máquinas, unas máquinas que dadas sus disposiciones realizaban un trabajo apartando al hombre de este trabajo y se veían más enfocadas hacia los trabajos pesados. Era con el uso de nuevas, digamos que energías, como la eólica o energías animales que se trataban en esa antigüedad, más que todo lo que podemos llegar a concebir como automatizaciones iniciales eran los molinos, bien sea propulsados por el viento o propulsados por agua o algún tipo de animal de tracción que les impidiera esa fuerza. A medida que fue avanzando la historia, pues también algunas máquinas fueron avanzando del proceso histórico de la humanidad y las tecnologías fueron implementando. Pero pues podemos concebir el tema de la automatización más o menos desde 1950, desde los 50 con la primera revolución industrial, empiezan a hablarse sobre los automatismos o las máquinas automáticas y empiezan a tenerse algunos hitos algunos hitos como tal en la tecnología que permiten llevar este tema de la automatización a lo que conocemos hoy como automatización. Entre los principales hitos que tenemos en la historia, el primero es la realización del transistor. Esto nos permitió hacer un control eficiente de algunas variables eléctricas. Después viene con ello también en 1967 más o menos la construcción de un motor
eléctrico controlable o una caja de control del motor eléctrico. Anterior a ese proceso no se podía controlar un motor eléctrico en sus revoluciones. Después de eso, pues empezó a controlarse la velocidad de ese motor eléctrico, que permitió pues hacer unas máquinas automáticas más adecuadas para la industria. Después viene hacia los 1970, bueno, 50 y 60 y algo, el, el salto más importante en el tema de la automatización, y es la inclusión de la computación en las máquinas. Y cuando se empezó a hablar de la computación en las máquinas, entonces empezaron a hablar de algunos temas ya de controladores para los motores y controladores en específico para máquinas muy grandes, desde la lógica cableada. Y llegó en 1969, casi 70, llega el primer PLC que se realizó frente a las necesidades que se tenían en la industria, que era unos automatismos basados en tecnología cableada que son muy robustos, pero no permiten una flexibilidad, a tener una tecnología programable que permiten una flexibilidad muy alta, con los primeros PLC incorporando un computador a la máquina como tal y de una forma programable. De ahí, digamos que ya se hace una apertura mucho más generalizada hacia los años 80 de lo que es un PLC, y se empiezan a hablar sobre las comunicaciones de los PLC, y se empiezan a especificar un poco más el tema de los PLC y los controladores. Al tener un PLC más robusto que los primeros PLC que teníamos, que eran con unas entradas y unas salidas definidas, a pasarnos a modular, entonces podíamos tener un trabajo más eficiente en cuanto a la automatización y mucho más flexible. Y los diferentes aspectos de la tecnología fueron entrando a este tema para ayudar un poco más. Después llega la parte de interfaces, la interfaz hombre-máquina, desde la parte más sencilla, que es solamente la visualización que tenemos de las variables de la máquina en un dispositivo digital de visualización, a la parte más, digamos, robusta de la automatización, que es la adquisición y manejo de datos desde los PLC. Esto es hace más o menos hacia los 80. Culmina en los 90 con las primeras comunicaciones que se hacen, que se empiezan a hablar de Ethernet en frente a las comunicaciones de los PLC. Entonces teníamos un PLC que comunicaba solamente con su máquina, y a medida que fue avanzando la historia, en los años 90 se incluyó el término de comunicación OPC, o comunicación Ethernet Modbus IP-IP, que buscaba comunicar un PLC con otro PLC por medio de una Ethernet y sus IP. Esto nos permitió hacer un mecanismo de trabajo mucho más eficiente frente a la programación de las máquinas. Es decir, nosotros anteriormente teníamos un PLC para una sola máquina. Con este nuevo hallazgo o nueva implementación de la tecnología, se permite tener un PLC maestro para comandar varias máquinas, teniendo en cuenta pues las capacidades del PLC, ¿no? Aquí incluyen mucho tema de la capacidad. Y a la actualidad, digamos que lo que se ha estudiado, se vienen estudiando varios rangos de la automatización, tanto de interfaces como de comunicación, como el tema de la industria 4.0 ha ido ingresando con varias tecnologías. Sin embargo, la tecnología más reciente en cuanto a automatización que tenemos es el micro PLC, que pasamos de tener un PLC un poco robusto, parecido a un cuadrado de una caja de domicilios 10x10 más o menos, no tan grande, como un computador portátil, pasamos a tener un microchip que cabe en un celular, capaz de interactuar con máquinas también de la misma manera. Entonces, cada vez la tecnología se va haciendo un poco, se va reduciendo en su tamaño y va siendo un poco más versátil el tema de la automatización. Con eso, pues nos vienen unas ventajas. Yo les había hablado de algunas ventajas que teníamos. Entonces, eliminación de las tareas, aumento de la productividad, manipulación de grandes pesos, mejora y rendimiento de la calidad, automatización de los recursos, optimización de los recursos, estandarización, mejora de la seguridad. Al pasar nuestras operaciones a un proceso automatizado, pues
tenemos una máquina que está haciendo su trabajo constante en condiciones normales, siempre va a estar haciendo el mismo trabajo. Entonces, su variación en cuanto a las diferenciaciones del proceso va a ser muy mínima y esto nos permite tener una calidad muy alta, nos permite tener una estandarización del proceso, nos permite ser óptimos en nuestro recurso porque siempre va a utilizar el mismo recurso y así vamos a hacer una planeación mucho más eficiente. Adicional que las máquinas trabajan bajo la eficiencia energética. Si la máquina no tiene no tiene recursos para operar, no va a operar, no va a gastar algún tema de energía o el tema de recursos. La disponibilidad, digamos que más visible que tenemos, pues una máquina la podemos trabajar 24/7, salvaguardando las condiciones de seguridad de la máquina para su tipo de mantenimiento y demás, pero podemos trabajarla 24/7 a diferencia de los turnos de un operario. Algunas desventajas, costos de inversión muy altos. Esto ya se ha venido mejorando hace más o menos unos 2, 3 años, ha empezado a mejorar y más aquí en Colombia. Me imagino que en el exterior es un poco más asequible el tema de la automatización. Sin embargo, como no habían tantos oferentes de temas de automatización, tantos oferentes de tecnología de automatización, el proceso era un poco costoso. Pero en la actualidad ya los oferentes cada vez son más y hay buena oferta bajando los costos de la automatización. Pero hay un aspecto que sí todavía sigue siendo muy, digamos que ha flaqueado bastante y es el reclutamiento de las personas, de personal cualificado. Como es un tema tan nuevo, es un tema que no se ha tocado tanto en la industria, no específicamente por los, digamos que por las personas que podrían trabajar en ello, pues no se encuentra personal cualificado. Entonces, primero, aquí tenemos, en Colombia tenemos una falta bastante importante en técnicos y tecnólogos en cuanto a automatización, no hay muchos. Y personal calificado que sepa sobre el diseño y automatización también es muy escaso porque la mayoría de las carreras que están en automatización en Colombia son muy nuevas, llevan 2 o 3 años o incluso menos, hay algunas maestrías o algo, entonces es un tema que es muy nuevo y que son muy pocas las personas que están cualificadas en este tema. Y la dependencia tecnológica, porque si pasamos nuestra producción a un tema automatizado, sí o sí vamos a depender de manera tecnológica de esos elementos que vamos a hacer. Algo en la cualificación del personal es que antiguamente las máquinas automáticas eran mucho más fáciles de operar porque estaban pensadas para operar por operarios con una capacitación, una cualificación media y de fácil acceso, porque teníamos que masificar la operación de esas máquinas. Sin embargo, en la actualidad, con tanta tecnología y con tantas modalidades de conexión, pues nos implica que seamos un poco más eficientes en este tema y que la persona que maneja esta máquina o que maneja estos automatismos tengan una cualificación un poco más alta. También recordando un poco de lo que estábamos hablando en esa vez, entonces el objetivo principal de digamos que de los componentes de automatización es controlar y medir los procesos industriales. Entonces, cuando estamos automatizando nos interesa primordialmente controlar y medir. Controlamos para que el proceso se haga y medimos para tener nuestras métricas y nuestros indicadores. ¿Y qué controlamos nosotros o qué controlamos y qué medimos? En aspectos generales, desde la parte productiva se controlan todos los fenómenos físicos que que pueden pasar en nuestro proceso productivo. En la parte de servicios se controlan todas las variables que se están modificando por nuestros clientes. Estos mismos son los que nos interesan medir. Entonces, esos fenómenos físicos que están pasando en nuestro proceso productivo son los que vamos a medir y, a su vez, controlar en parámetros de control de calidad o parámetros de control de instrumentación para tener un producto como el que nosotros lo necesitamos. ¿Y qué fenómenos físicos podemos nosotros medir frente a este tema? La presión, la velocidad, la conductividad, la fuerza, la temperatura, la posición, el nivel, el caudal, la humedad, entre otros. Y hablamos en términos en términos de la producción porque es nuestro aspecto más claro. Sin embargo, en los temas de servicio,
que he visto que a varios de ustedes les interesa ese tema de la automatización del servicio, pues lo que controlamos y medimos son las variables que nosotros definamos. Y como variables que podemos definir en un tema de servicio, entonces podemos definir como hora de llegada, tiempo de espera en la línea de servicio, tipo de servicio, cantidad de servicio o requerimiento, y algo, otros temas que nos interese medir sobre el producto, tiempo de conexión en la plataforma, em, tiempo de respuesta de nuestra plataforma y demás. Todos esos aspectos que nos permiten hacer digamos que un control del servicio que estamos ofreciendo, de la cantidad de servicio. Ya avanzando un poco más hacia el tema específico de la automatización, entonces vemos algo que se llama la pirámide de automatización, que es donde se desglosa o se englosa, digamos que, todos los niveles tecnológicos que tiene la automatización. Esto a manera de ejemplificación y de manera didáctica. Sin embargo, en la industria no se concibe, digamos que un escalafón o una métrica que nos indique en los niveles de automatización de la industria. Esto solamente se hace como para clasificar el nivel de tecnología que se va a apropiar dentro de la automatización. Y este nivel de tecnología puede ser todo aplicado en nuestro proceso productivo o solamente aplicar ciertos componentes de la pirámide de automatización. De la pirámide de automatización, lo primero que tenemos es la red de campo. Aquí van a estar los sensores y los actuadores, lo que mide y lo que hace el trabajo. Pasamos después a la red de control, que van a ser los procesadores y controladores, que son el cerebro de la operación de la automatización, y continuamos hacia arriba con las interfaces hombre-máquina y las interfaces de adquisición de datos. Una vez tenemos esos datos de adquisición o esos datos que nos interesan medir y controlar, subimos a la parte del mes, la planeación de los requerimientos de producción, y terminaremos con la planeación de los requerimientos empresariales, el MRP o plan maestro de requerimientos. Estos niveles pues nos dicen la capacidad, la cantidad de tecnología que va a haber, entonces mientras incluso aquí en estos niveles nosotros nos podemos ubicar como programa. Entonces mientras en los primeros niveles estarán áreas del conocimiento muy técnicas, enfocadas hacia la ingeniería mecatrónica, electrónica y mecánica. En los niveles más altos estarían inmersos los ingenieros de producción, ingenieros industriales, ingenieros administrativos, porque es en este campo donde nos interesa. A nosotros nos interesa la adquisición y la lectura de los datos, nos interesa la planeación de esa producción y nos interesa la gestión estratégica de nuestra empresa. En estos aspectos también lo podemos dividir en dos, mientras en las dos primeras pirámides, en las dos primeras peldaños de la pirámide tenemos el hardware, la parte física de nuestro componente. Podemos decir que en las tres siguientes niveles de la pirámide tenemos el software, la parte intangible de la automatización, y softwares enfocados hacia la adquisición, hacia la planeación y hacia la estrategia de nuestra empresa, hay muchos. Como también hay muchas empresas que se encargan de este tema de BPO, que es la toma de adquisición de los datos de nuestra línea de producción automatizada para darnos datos aquí para la toma de decisiones. Con eso, pues, les doy una recapitulación de lo que vimos ayer, por si de pronto alguno de ustedes bueno, lo que vimos el jueves, perdón, si de pronto alguno de ustedes no estuvo en la clase pasada, y pues teniendo en cuenta que el video no aparece todavía en la plataforma. Esto es una contextualización muy a grosso, pero que nos permite ya conocer un poco de qué es lo que tenemos que tener o cuáles son los componentes más básicos de la automatización. Y eso ya nos da un poco de cabida a los módulos que vamos a ver aquí en este curso. Entonces, con esto ya estamos casi que terminando el primer módulo. Precisamente creo que hoy lo terminamos con el tema de sensores y actuadores.
Primer módulo es introducción a la parte de introducción a la industria 4.0, automatización industrial y la red de campo, que es de donde partimos. El siguiente módulo es la parte de control, donde vamos a hacer la programación de todo, de automatización. Esto sí ya es directamente en los software que vamos a manejar. Y el último módulo es la parte de comunicaciones sí, comunicaciones y adquisición de datos, frente a lo que programamos. Para dar inicio ya al día de hoy a los temas que nos importan, que nos llevan en la línea de esta pirámide de automatización, entonces tenemos que comenzar por la red de campo. Entonces, si nosotros queremos automatizar, hay dos componentes importantes en la automatización en la red de campo que van a ser nuestro pilar esencial en este tema. Y es, uno, por un lado, los actuadores, todos los dispositivos capaces de transformar energía en movimiento con el objeto de realizar trabajo, actividad o esfuerzo. Esto puede ser de manera mecánica, neumática, hidráulica, electrónica o térmica. Los actuadores serán todos los dispositivos aquellos que realizan el trabajo frente a nuestra materia prima. En este caso, digamos que aquí sí estamos hablando muy netamente de la parte productiva. Si nos vamos a hablar de la parte de gestión de software, de la parte de arriba, ya nos tocaría, de la parte de servicios, nos tocaría hablar después del tema de comunicaciones y de software. Pero en estos primeros peldaños hablamos directamente de la parte productiva. Y estos son los dispositivos que pueden realizar el trabajo. En estos dispositivos que realizan el trabajo, pues encontramos algunos que son motores, que son los más comunes, actuadores como los cilindros doble efecto, simple efecto, que son vástagos que salen de una camisa propulsados por algún medio de energía y realizan un trabajo. Un actuador también puede ser un bombillo, puede ser una bocina, puede ser un calefactor, puede ser todo aquello que le infiera un cambio físico a mi materia o emita una señal visible o una señal sonora o algo que identifique como diferencial frente a lo que está pasando en este tema. Entonces voy a abrir el de actuadores, creo que es aquí. Listo, desde el inicio podemos, digamos que hacer el análogo de los actuadores con nuestras partes del cuerpo, con los sistemas musculares del cuerpo específicamente. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene un sistema muscular, pues tiene unos músculos diferentes que nos permiten hacer un trabajo diferente para cada uno. Entonces, podemos dividir nuestros actuadores, digamos que en brazos, manos, eh, piernas y el cuello, digamos que son un actuador muy visible, los ojos también tienen actuadores, la boca, pues bueno, todo aquello que genera un movimiento diferente. Entonces, los brazos y las manos pues tienen diferentes mecanismos que nos permiten agarrar o mover las piezas. Y pues ahí podemos ir haciéndonos, digamos que el análogo frente a las condiciones musculares, son los que generan esa fuerza para realizar el trabajo. Cuando nosotros estamos hablando de actuadores, ¿qué nos interesa conocer de los actuadores? Primero, los criterios de selección. ¿Qué criterios de selección vamos a utilizar para, para oponernos a trabajar en nuestro sistema automatizado? Y entre criterios de selección podemos tener potencia, contrahabilidad, peso, volumen, presión, velocidad, mantenimiento y costo. Entonces, si vamos a utilizar un proceso, vamos a utilizar un actuador en nuestro proceso automatizado, pues nos interesa saber estas variables para poder hacer una elección del sistema. Entonces, que si tiene una potencia, que si es de potencia alta o potencia mínima, si es de 24 voltios o 5 o 120. ¿Qué tal fácil es de controlarlo? Si solamente tiene dos posiciones, una de encendido, una de apagado, o si es un motor paso a paso que nos permite hacer una variación entre los diferentes grados de desplazamiento, o tiene un dispositivo de control específico para hacer sus movimientos.
El peso y el volumen, porque si estamos haciendo una automatización, pues nosotros nos interesa que no sea muy pesado porque nuestra máquina queda demasiado pesada y que no ocupe mucho volumen porque va a ser un poco para, hasta, o estorboso para nuestra, la precisión del instrumento. Digamos que el actuador, si es un actuador que no tiene una precisión muy exacta, solamente nos interesa que haga un buen esfuerzo, que genere una desviación bastante fuerte, o que sea de precisión milimétrica si nuestro proceso es, digamos que en laboratorio o algo así. La velocidad a la que alcanza, si es una velocidad reducida, si nuestro proceso nos permite tener una velocidad de producción muy lenta o que tenga una velocidad muy alta. Un aspecto importante, el mantenimiento. Si las piezas de mantenimiento de este equipo son asequibles de fácil manera o tengo que importarlas o son piezas hechas a la medida. Y el tema de costos, pues ya está encaminado hacia los proyectos que podemos hacer frente a las proyecciones financieras que se pueden hacer ante el tema de costos. Como les venía diciendo, las principales energías que se manejan, hidráulicas, neumáticas y electrónicas. Habrán otras que nos funcionan ahí, pero estos son los principales componentes como actuadores hidráulicos, que son dispositivos que permiten el paso de agua o de líquido por electroválvulas. Y están pues los actuadores neumáticos que permiten o controlan el paso manejan ese fluido gas para generar ese trabajo, y los electrónicos toman el fluido eléctrico también para generar ese trabajo. Entonces tenemos motores, pulsadores, bombillas. Entonces ya ahí con eso ya podemos decir que son todos esos dispositivos mecánicos o físicos que nos permiten hacer el trabajo. También en la red de campo eh, tenemos que tener pues la parte de sensores, la parte sensórica. Ya sabemos quién va a hacer el trabajo, el actuador, pero ahora nos interesa saber quién va a hacer, quién va a medir o quién va a identificar las variaciones de los componentes físicos o de los fenómenos físicos que están a nuestro alrededor de la automatización. Entonces, en este aspecto, son pues los sensores serán todos los dispositivos físicos que convierten esa variación del medio del que convierten esa variación del medio físico en una señal, bien sea electrónica o eléctrica o visible, para su control. Entonces identifican la variación del medio físico, del fenómeno físico, y la convierten o la traducen en señales eléctricas para su control. La clasificación más normal que tenemos de los sensores, pues tenemos sensores magnéticos, tenemos sensores por efecto Hall, que son aquellos que generan un campo electromagnético y de acuerdo a la capacidad de conductancia que tiene ese material, pues se va a modificar ese campo y va a emitir la señal. Por la conductividad eléctrica, por termoelectrónicos, fotoelectrónicos, piezoelectrónicos, por ultrasonido, por radiofrecuencia y por inductores y conmutadores. Entre los más conocidos que tenemos, pues tenemos los magnéticos, los de tipo HALT, que ahí están los inductivos y los capacitivos. Electrónicos, que son aquellos que tienen posiciones. Fotoeléctricos, que son los ópticos los de reflectancia. Y los de ultrasonido, que nos permiten también hacer una variación entre control entre los medios diferentes que se estamos midiendo. ¿Cómo se utiliza o cómo funciona un sensor? Entonces, primero está la entrada de la señal, que se realiza por medio del dispositivo físico que lee el medio físico, que lee el fenómeno físico. Pasa a un traductor o un transductor que convierte esa señal que está recibiendo el sensor en una señal amplificada,
pero eléctrica, que son las que vamos a controlar como tal. Y las estructuras de los sensores, casi que siempre todos los sensores tienen esa estructura. Por un lado tenemos el fenómeno físico, que entra al sensor, está alimentado por una fuente de energía. Dentro de ese sensor tiene un traductor que reconoce ese fenómeno físico, tiene un filtro para temas específicos de solo dejar la señal que nos interesa, solo dejar el tema que nos interesa, entonces borrar todos los errores que están ahí detrás o que nos interesa borrar. Y tiene el amplificador que lleva lo que el traductor detectó frente a los fenómenos físicos a una salida electrónica que va a ser controlada o medida por medios de control. Entre las características más específicas encontramos que un sensor tiene un rango y un margen, tiene una estabilidad, una exactitud, una resolución y una sensibilidad. Esas son las características más importantes digamos que de los sensores. Entonces, cuando estamos hablando de amplitud, diferencia entre los límites de medida es cuánta capacidad de medir tiene ese sensor. La calibración, patrón conocido de la variable, de calibración de la variable, es decir, que si está, que es una, que si es una, que si está calibrado en algún sistema métrico, el error, la cantidad de error que se genera frente a este sistema, y eso está marcado en la parte de la sensibilidad que tiene el instrumento. Entonces, el instrumento puede tener una sensibilidad muy alta porque reacciona muy bien al fenómeno físico, pero su traducción y su filtro son muy bajos y puede tener un error muy alto también. A diferencia de un sensor que tiene digamos que una sensibilidad muy bajita porque no reconoce muy bien los fenómenos físicos, pero tienen un error también muy bajo porque tienen un buen filtro y un buen traductor. Eso pues es como lo que nos interesa en específico de los sensores, sí, de los sensores y de los actuadores en términos de las características dinámicas que tienen eso. Este red de control de PLC lo vamos a ver ahorita después de hacer la práctica. Entonces, muchachos, quiero que ingresen nuevamente, nuevamente a Tinkercad. Si no recuerdan, ya les envío el enlace. Es ahí donde vamos a hacer nuestra práctica del día de hoy. O pues vamos a empezar a reconocer nuestros primeros actuadores y sensores frente a lo que hemos venido haciendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si quieren pueden encender el micrófono, si tienen alguna pregunta frente a lo que hemos visto hasta el momento. Si no, pues podemos continuar y vamos a ingresar a esa página donde yo les envié a Tinkercad para continuar con nuestra práctica. ¿Cuál es la práctica del día de hoy? Es utilizar, aunque pues unos sensores muy sencillos que tiene la aplicación, unos actuadores también demasiado sencillos, y vamos a hacer dos cosas. Primero, a hacer la lógica cableada. Vamos a ver cómo funcionan estos sensores, que es un poco de sus capacidades que tienen ahí los sensores, y cómo se aplica esto en medio de domótica o un medio de control en los hogares, un medio de control industrial también. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios como el nivel de un tanque, la posición de una pieza, el encendido de bombillas. Esto encaminado pues a reconocer algunos sensores y algunos actuadores, pues aquí desde la plataforma. Todo esto nos va a dar un poco de la lógica que vamos a seguir utilizando de ahora en adelante en cuanto al tema de programación. Entonces quiero que me informen cuando ya estén en su página. Iniciar sesión.
Recuerden que no hayan iniciado sesión desde la primera vez, pues pueden iniciar sesión con una cuenta Gmail, la pueden iniciar sesión y pues les aparecerá de una vez en la plataforma como tal. Entonces me avisan, muchachos, cuando ya esté el tema listo. Listo, perfecto. Voy a juntarles, sí, mira, voy a juntarles este PDF que yo tengo aquí. En la última parte del PDF están como las indicaciones de lo que vamos a realizar frente a este tema. Sin embargo, yo los voy a ir guiando paso a paso. Vamos a hacer, a medida que yo vaya haciendo la actividad, ustedes también la van haciendo. Y pues así vamos aclarando las dudas o los componentes que tengamos frente al tema de... Aquí en el chat ya quedó el documento para que si quieren lo descarguen. Listo. Una vez abramos nuestro Tinkercad, bueno, tengo por acá un comentario, creo. Esto, notificación. No es nada importante. Vamos a ir a la parte de circuitos. Una vez estemos en la parte de circuitos, vamos a crear un nuevo circuito. Y vamos a empezar a mirar los diferentes componentes que tenemos en nuestra plataforma Tinkercad. Como nos interesa hoy trabajar con sensores y actuadores, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar qué sensores tiene Tinkercad. Para ello podemos dar aquí en buscar sensor, le damos sensor y un enter y él nos deberá arrojar algunos de los principales sensores que tiene. Los primeros 4 que tienen y los vamos a ir a empezar a reconocer. Entonces, el primero que encontramos aquí dice fotorresistencia. Si quieren la vamos a poder sacar, la sacamos y la vamos a trabajar. Después encontramos uno que se llama sensor de distancia. Más abajo, bueno, si saquemos ese sensor de distancia, vamos a sacarlos todos. Sensor de distancia, el sensor PIR, el sensor de temperatura, sensor de luz. Bueno, el sensor IR no lo vamos a utilizar. Este sensor IR es el mismo sensor que se utiliza en los controles remotos. Él identifica, de acuerdo a un chip, a un control remoto, identifica las series que están entrando, pero no lo vamos a utilizar porque pues para este necesitamos líneas de programación en texto. Entonces nos tocaría programar y en este momento no vamos a llegar a hacer la programación. Podemos sacar el sensor de distancia 2, que es un azul. Hay uno que es sensor de inclinación. Saquemos el verde nada más. Y sensor de gas. Entonces nos debería quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sensores. Una fotorresistencia, los dos sensores de distancia que tienen el emulador, un sensor PIR que es de movimiento, un sensor de temperatura TPM, un sensor de luz que se parece mucho a la fotorresistencia, un sensor de inclinación que es uno verde,
y un sensor de gas. Y vamos a ver las características que tienen estos sensores, que son, digamos que los más básicos que encontramos en el mercado y también son los que más nos permiten hacer algunas desviaciones. Digamos que la automatización como tal tienen estos sensores muy presentes en su proceso de automatización. Si nosotros estamos... Ingeniero, disculpe. Sí, señor, dígame. Esto, qué pena, no sé si está compartiendo la pantalla del programa de Tinkercad, es que yo no la puedo ver, no sé si soy el único. Muy buena pregunta, Yamiro. Ok, no, No, tampoco. no, creo que no. Creo que pensé que estaba compartiendo toda la pantalla, pero no. Ahora sí la deben estar viendo, ¿cierto? Sí, señor, y disculpe, ¿dónde están los sensores? Todos los sensores, es que no podía ver bien. Listo, entonces vamos a ir a la parte... Uy, se me perdió. Apenas abran Tinkercad, pues les va a aparecer aquí en componentes y ustedes van a escribir sensores. Le van a dar Enter en buscar y van a aparecer todos los sensores. Entonces vuelvo a recapitular. Vamos a sacar al área de trabajo el que dice fotorresistencia. Después vamos a sacar el sensor de distancia, que es uno azulito pequeño con 3 pines. Después vamos a utilizar el sensor PIR y después vamos a utilizar el sensor de temperatura. Entre otros componentes, entonces abajo nos aparece sensor de luz, también lo vamos a utilizar. El sensor de distancia, que este tiene 4 pines, y el sensor de inclinación verde. Y el sensor de gas. Entonces nos quedarían 3 y 4, 5, 6, 7, 8 sensores. Dos sensores de distancia, un sensor PIR, que es el sensor de movimiento, un sensor de temperatura, un sensor de gas, una fotorresistencia, un sensor de iluminación y un sensor de inclinación, que es uno verde pequeño. Listo. Una vez ya tenemos estos sensores aquí, vamos a reconocer algunos componentes de los sensores. Te los venía diciendo. Como aspectos principales en la automatización, siempre vamos a tener sensores, pero en algunas automatizaciones vamos a utilizar sensores muy generalizados, como en otras unos sensores muy específicos. En casi que el 80% de las automatizaciones tienen sensores muy generalizados y son sensores de posición. Están sensando la posición de la máquina frente a uno de sus actuadores o frente a un dispositivo o frente a un producto. Por ejemplo, si tenemos una máquina que tapa botellas, que tenemos una línea de producción de envase de leche, por decirlo así, y tenemos una máquina que llena una botella de leche, pasa a la siguiente estación y la va a tapar, pasa a otra estación y la va a rotular, y por último hace su empacado en una caja. Esta va a ser en una línea de producción propulsada eh, ¿por qué? Por una banda transportadora. Creo que la mejor forma que tengo para explicarles este tema es abriendo uno de los programas Factorio y abriendo uno de los elementos que tenemos allí. Entonces, estos componentes, por lo general, estos automatismos, por lo general, tienen sensores ópticos que identifican la posición de un producto o de una pieza. Tienen sensores de distancia que identifican las cantidades sí, las cantidades que se tienen de esos productos y listo. Tienen sensores de temperatura o sensores de gas para monitorear componentes importantes de la automatización. Entonces voy a ver, ¿están viendo mi programa? ¿Están viendo Factorio? Sí. Listo, parece un jueguito ahí, pero bueno, esto es lo que les quería mostrar. Entonces, listo, tenemos aquí una línea de producción muy sencilla. Aquí van a aparecer ciertas cantidades de caja. Hay unos sensores, estos son sensores ópticos, los que aparecen aquí en... Uy, no vi lo que no era. Tenemos unos sensores ópticos que detectan la posición de una caja
tenemos otro sensor, todos aquí son sensores ópticos. Entonces de eso se trata la automatización. Por lo general lo que utilizamos son sensores ópticos o sensores inductivos o sensores capacitivos que detectan posiciones. Óptico emite un haz de luz que si se ve interrumpido, cambia la variable de posición. Es decir, que si se ve interrumpido, pues detecta o no detecta dependiendo de si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Cuando estamos hablando de que si es normalmente abierto, estamos diciendo que el sensor está siempre activo y que cuando se interrumpe, va a dejar de emitir señal. Y cuando se habla que está normalmente cerrado, es que el sensor va a emitir señal cuando se interrumpe el paso de luz. Por otro lado, los sensores, aquí pues vemos la línea de eso. Por otro lado, los sensores inductivos o capacitivos funcionan mediante campos electromagnéticos. Entonces, uno inductivo reconoce materiales metálicos. Y pues, si ocurre o pasa sobre él o se posiciona sobre él una pieza metálica, cambia su campo electromagnético y emite una señal. El sensor capacitivo también tiene un campo electromagnético, con la diferencia de que este campo electromagnético se enciende con cualquier tipo de objeto. Entonces, como nos interesa sensar posiciones, entonces los sensores así funcionan. Los sensores los tenemos ahí como funcionando, esos son muy sencillos. Ya sensores muy especializados o sensores que detecten cierta variación en específico, pues se utilizan en otros aspectos de la automatización ya más específicos de la producción. Entonces, que si tenemos un sensor que detecta el nivel de humedad de un producto, pues ese sensor solamente va a estar detectando el nivel de humedad de ese producto. Pero los automatismos, lo que permite la automoción de una máquina, está dado desde solamente el uso de sensores que detectan la posición de la máquina frente a la banda transportadora. Entonces, por ejemplo, yo voy acá a encenderla. Él constantemente va a estar sacando cajitas. Entonces acá se puede ver cómo se está prendiendo y apagando este sensor. Miren, aquí ya ustedes alcanzan a ver cómo se prende y se enciende. Él solamente está detectando la posición de esa caja. Si yo disminuyo esto, pues a cambio la posición ya va a dejar de detectar. Si lo aumento, y así es como funciona, solamente nos interesa saber. Y nosotros estos medios lo vamos a controlar. Entonces, que nos interesa controlar o contar cuántas cajas pasan. O que nos interesa que cada vez que haya aquí una caja se encienda esta banda transportadora. Esos son los medios de control. Entonces, si ustedes ven, son temas muy sencillos de automatización con sensores muy específicos o muy sencillos que vamos a encontrar en el mercado. ¿Y qué sensores se asemejan a ese tema de la producción? Pues ya lo vamos a ver en Tinkercad. Este tema, este programa lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a hacer algunas automatizaciones directamente aquí y con Codesis. Pues como ya es un tema un poco más avanzado, pues requiere conocimiento previo, que pues a forma de dinámica lo vamos a utilizar aquí. ¿Qué sensor de eso se asemeja más a los que están aquí? Entonces tenemos este que es el sensor PIR, el sensor de movimiento. Entonces, al igual que los sensores que vimos ahorita, que son sensores ópticos, van a emitir una señal digital, ceros y unos. Este sensor PIR también va a emitir una señal de 0 y 1. 1 para cuando esté activado, o sea, haya movimiento, y 0 para cuando no haya movimiento. El resto de sensores, el sensor de temperatura y el sensor de gas, son sensores analógicos. Tienen una variación electrónica dependiendo de la cantidad de fenómeno físico que están leyendo. Entonces, este sensor, a medida que se calienta más,
emite una señal electrónica más alta. Este sensor, a medida que detecta más gas, emite una variación electrónica más alta. Lo mismo la fotorresistencia y el sensor de luz. A mayor cantidad de luz, mayor va a ser su emisión de señal. Y a mayor cantidad de luz para la fotorresistencia, mayor va a ser su cantidad de resistencia. Y el sensor de inclinación, este creo que es de tipo digital, entonces va a emitir 0 y 1, si hay inclinación o no hay inclinación. Entre los componentes más importantes de los sensores, entonces vamos a comenzar con los más sencillitos, que son estos tres de aquí. El sensor de inclinación, el sensor de luz ambiente o de luminance y el sensor o la fotorresistencia. Estos dos, bueno, este de aquí es análogo, estos dos son digitales. Y cuentan con una terminal 1, una terminal 2. Estos son cátodo y emisor. Entonces, cuando hablamos de sensores de inclinación, él tiene una burbuja también magnética que cierra el área, cierra pues el circuito cuando está así, cuando está en paralelo. Si se inclina, va a abrirse el circuito y va a emitir una señal. En este sensor de luz ambiente, pues tiene un cátodo, un colector, que es el que va a tener la parte de tierra, y un emisor, que es donde vamos a estar emitiendo la señal como tal. En cuanto a las fotorresistencias, como son analógicas, entonces tiene una terminal 1 y una terminal 2. Por una ingresa flujo de corriente eléctrica y por otra sale flujo de corriente eléctrica. Pero como esto es una resistencia, pues la variación se efectúa aquí. Entonces, si aquí entran 5 voltios, aquí pueden salir 3 o 4 dependiendo de la resistencia de cantidad de luz que tenga en el momento. Ya los sensores poco más específicos, que son estos sensores PIR, sensores de movimiento, al igual que los ópticos, los inductivos y los capacitivos, cuentan con 3 entradas. Señal, que es donde va a emitir la señal, por donde va a salir ese tema. Potencia, que es el medio de voltaje. Y tierra, que es donde se va a conectar directamente a terminar el circuito. Esta es la configuración más general que encontramos en todos los sensores. Que tengan una entrada de tierra, una entrada de potencia y una salida de señal. Y si ustedes lo pueden ver, en el sensor de temperatura se mantiene ese tema. Tiene una potencia, tiene una salida de señal y tiene una tierra. La diferencia es que estos sensores, tanto el inductivo, el óptico y el capacitivo y este PIR, se conectan a una señal digital porque sus variables están en ceros y unos. Este, que está aquí, se conecta a una señal analógica porque sus señales son en orden ascendente o descendente. Este sensor de gas también funciona igual que este, solo que tiene, pues ya no tiene 3 pines, sino tiene 6, pero en teoría son todos iguales. Los A y H1 y A2 se conectan siempre a 5 voltios, es decir que esto se puede convertir en un solo pin, y aquí abajo habrá dos que son tierra y uno que es señal. Entonces ahorita los veremos cómo se conectan. Y los sensores ultrasónicos, entonces tenemos de 2 tipos de ultrasónico, en la industria también se manejan así. Sensores ultrasónicos de rango bajo son los que tienen una entrada de potencia, una entrada de tierra y una señal. Y los sensores de alto rango ultrasónicos son aquellos que tienen una entrada de potencia, una tierra y un desencadenador y un eco. Recordemos que los sensores ultrasónicos funcionan como la ecolocalización de un murciélago y ellos emiten unas ondas sonoras, y de acuerdo a la variación de esas ondas sonoras identifican
la variación o el cambio. Entonces, el más sencillo, la señal comparte el desencadenador de la onda y el receptor de la onda. Entonces, por un lado, pues, recoge la onda y por el otro lado la saca. Este tipo de sensores tienen una sensibilidad muy baja, porque como comparten la misma entrada y la misma señal, entonces tienen temas de ruido, no captan muy bien las señales, pero funcionan muy bien para algunos proyectos muy sencillos. Y estos sensores un poco más específicos, donde su canal de desencadenador de frecuencia y su recepción del eco son separados, tienen una sensibilidad mucho más alta que nos permite. Lamentablemente digamos que simulador no tiene sensores inductivos capacitivos porque todos funcionan igual que este PIR que tenemos acá. Entonces, lo que hicieron aquí con Tinkercad es tomar como las ramas más importantes de los sensores o más específicas y más generales y traducirlas en estos sensores que encontramos aquí. Entonces podemos encontrar sensores muy sencillos de solamente 2 conexiones, sensores de 3 conexiones que tienen señal y sensores de más conexiones porque o emiten o hacen una recepción de datos. Listo, esto en cuanto a los sensores que podemos trabajar en la herramienta Tinkercad. Ahora vamos a volver a desplegar los componentes. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a los sensores. O si no, podemos continuar. O sea, las especificaciones también da la herramienta. Las especificaciones técnicas de estos sensores, Técnica, sí. Ajá. por lo general no. Aparece como esto es didáctico, aparece una referencia muy sencilla. Por decir algo, el sensor ultrasónico, y dice sensor de distancia ultrasónico, los sensores utilizan ondas de sonido para detectar el medio. Por lo general tienen una descripción muy sencilla, pero pues cuando uno está haciendo un Pasos proyecto, de uso. cuando nos interesa, digamos que realmente conocer este tema, entonces uno cuando compra el sensor, le aparecen las especificaciones. Ahorita lo veremos con este sensor de gas, que uno busca las especificaciones y, y nos aparece el tema de especificaciones. Estos sensores son de Arduino. Como son de Arduino, pues tienen unas características muy sencillas. Casi que uno puede buscar en YouTube y encuentra las especificaciones técnicas de los sensores, digamos, ultrasónicos, porque es el primero que aparece incluso. Entonces, si le interesa a uno conocer la especificación técnica, pues uno va y la busca. Entonces dice sensor esto, por acá dice el voltaje, cambio esto y aquí ya está un poco más específico, voltaje de operación 5 voltios, corriente repositorio 2 amperios, corriente de trabajo 15 miliamperios, rango de medición de 2 centímetros a 450 centímetros, precisión más o menos 3 milímetros, ángulo de apertura 15 grados, frecuencia de ultrasonido 40 Hz, duración mínima del pulsador de dispositivo Tiger, que es el desencadenador, 10 micros, no me acuerdo cómo se dice esto, duración del pulso de eco, dimensiones del sensor, tiempo mínimo de espera de la medición, 50 milisegundos, pines de conexión, entonces aquí ya nos especifican BCC, 5 voltios, corriente continua, Tiger, disparador del ultrasonido, eco, recepción del ultrasonido, GND, 0 voltios o la tierra que tenemos aquí. Incluso aparece un tutorial de qué tenemos. Entonces, así es como podemos encontrar la información técnica de lo que nos interesa, acá. Y si queremos ver, aquí ya nos están diciendo, así tiene que hacer usted la conexión de estos sensores en un dispositivo Arduino. Y también nos incluye el tema de programación y el tema de cómo hace ese sensor para
la diferenciación de la distancia. Entonces, ¿cómo convierte esa corriente eléctrica que sale del sensor? La convierte en términos matemáticos para que nosotros tengamos centímetros o pues tengamos la distancia que nos interesa conocer. Entonces, esas son especificaciones técnicas que vienen con los sensores. Ya cuando uno está comprando un sensor industrial, él viene con un manual pequeño y trae todo lo mismo. Trae la forma de conexión y las especificaciones técnicas. Y cuando uno está haciendo un diseño de automatización, pues uno previamente al diseño define esas variables de sensibilidad, de distancia, de cuánto es el voltaje, porque al igual que hay sensores ultrasónicos que funcionan a 5 voltios, hay unos que funcionan a 24, hay unos que funcionan a 120, y bueno, eso depende de las necesidades. El mercado es bastante amplio en el tema de sensores, entonces podemos encontrar una infinidad de sensores que nos funcionan para, digamos que un mismo propósito, y pues cada uno tiene una especificación técnica diferente. Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar y ahora vamos a buscar en todos los componentes, vamos a buscar algunos actuadores, algunos actuadores que nos permitan hacer la variación. Ah, bueno, aquí me faltó un sensor muy interesante, el pulsador. Este siempre va a estar presente en todo, pero pues detecta la posición también. Entonces, al igual que un sensor óptico capacitivo e inductivo, este detecta la posición en su pulsar, pues detecta la pulsación y pues hace que se genere. Y estos son el término de botoneras. Bueno, ahora entonces vamos a desplegar todos los componentes y pues vamos a encontrar algunos actuadores que tenemos ahí. Vamos a buscar. Entonces tenemos bombilla, tenemos un LED. Bueno, dejemos la bombilla nada más, porque pues el LED es lo mismo. Ponemos la bombilla. Motor de vibración, motor DC, perdón, motor CC, se llama motor CC. Hay un microservomotor, ahí aparece motor, microservomotor, puede ser el negro, motor con accionamiento de caja y piezo. Más abajo hay unos visualizadores gráficos que también son actuadores, pero pues no los vamos a utilizar porque requieren programación bastante amplia ahorita y no tenemos el tiempo. Entonces, en actuadores vamos a sacar la bombilla, el motor de vibración, el motor CC, el micro servomotor negro, el motor con caja, que dice motor de aficionado, y el piezo. Entonces, muchachos, ¿ya tienen estos dispositivos por fuera o los espero? Listo. Entonces, al igual que los sensores, pues tenemos casi que todos los controladores. Estos son un poco más fáciles, o sea, todos los actuadores son un poco más fáciles de reconocer. Casi todos los actuadores tienen dos entradas, potencia y negativo. Entonces, si estamos hablando de los motores, a menos que sea un motor paso a paso, vamos a tener los motores más sencillos, como son las bombas o los motores de las bandas transportadoras, o ese tema de motores o pistones o cierres.
digamos que tienen posición de encendido y posición de apagado, que son lo más sencillo que encontramos en actuadores, van a tener dos entradas. Entonces tenemos un bombillo que tiene terminal 1, terminal 2. Será cuestión de conectarlo de acuerdo a cómo queremos que se cierre el circuito. Sensores de vibración funcionan de la misma manera. Motores DC, sencillos también, con dos entradas nada más. O sea, estos encienden y apagan. No tienen más forma, no tienen alguna otra forma de diferenciarlos. Y el piezo o el indicador sonoro también solamente tiene dos entradas. Entonces, encontramos en los actuadores los dispositivos que solamente tienen una entrada de potencia y una entrada de tierra, y otros dispositivos que tienen más de una entrada porque tienen temas de señal. Y en ese caso encontramos, pues el más específico, el servomotor. El servomotor lo encontramos tanto en robótica como también en la automatización. ¿Y qué es lo que pasa con el servomotor? Pues este servomotor tiene una potencia, una señal y una tierra. ¿Y qué hace con esa variación? Entonces, pues tierra irá conectado a nuestro punto tierra, potencia 5 voltios o al voltaje que requiera el dispositivo, y la señal irá conectada a un controlador que emita los grados en que se tiene que mover este servomotor. Es decir, como estos servomotores se mueven en grados, entonces va a identificar qué señal está llegando para hacer mover el motor a 10 grados, 15 grados, 120 grados, 180 grados. Y al igual que este servomotor, hay servomotores de vuelta completa, es decir, que tienen la capacidad de dar todo el giro, 360 grados, o sensores que solamente tienen 180 grados o 90 o 60 grados de dispositivo. Entre actuadores que funcionen muy similar a estos motores encontramos las electroválvulas. Las electroválvulas son aquellos dispositivos que mediante energía o electricidad generan el paso de algún mecanismo, bien sea agua, bien sea energía, bien sea nuestro producto. Y funcionan como un interruptor, pero automático. Entonces voy a volver a abrir mi Factory.io y voy a buscar algunos actuadores, voy a buscar alguna de las líneas de producción que tenga algunos actuadores para que también los reconozcamos frente a lo que vamos a hacer. Bueno, creo que este es el paso más sencillito. Entonces aquí, en este componente, tenemos dos actuadores que son fáciles de reconocer, que son los motores de la banda transportadora. Entonces aquí voy a mover esto un poquitico. No entiendo un poco la interfaz de cómo se mueve esta cosa, pero bueno. Tengo que detectar cuál mueve las bandas transportadoras. No estoy en eso. Bueno, aquí empecé a hacer males, pero bueno, ya estamos viendo más o menos cómo se mueve esto. Creo que tengo que detectar cuál mueve esta cosa. Entonces, muchachos, aquí vemos un actuador que es un cilindro doble efecto, aquí el que está acá, y es el que nos permite hacer esta variación. Sale e ingresa para tomar una pieza. En teoría, si yo, como no lo tengo programado, pues me toca aquí cómo jugar con las piezas. Ahora si yo hago esto, voy a buscar el que cierra nuevamente. Y habrá uno que baje esta cosa aquí, este.
Bueno, se enciende el gas, enciende el aire. Ese lo mueve para el otro lado. Es un poco más o menos como jugar. Ahora uno que me enciende esta máquina, pero no lo veo. Bueno, entonces ahí podemos ver algunos de los unos de los actuadores diferentes, digamos, que encontramos en la industria, y son los cilindros simple efecto o cilindros doble efecto, que son los que más encontramos al nivel industrial, que son esos dispositivos que nos permiten hacer cambios o variaciones en el medio. Cosa aquí, que allá encontré aquí el un Z y Y. Entonces, a medida que esto se mueva, pues yo voy pudiendo variar, y lo que varía es la posición. Entonces vamos a, como para que ustedes lo identifiquen, esta otra también la vamos a manejar cuando estemos programando códices, entonces lo vamos a manejar directamente en con estos actuadores. Este tiene dos cilindros simple efecto para el tema de la banda transportadora aquí que sube y baja, y un cilindro doble efecto aquí abajo en la banda para tomar el producto. Volviendo a nuestro Tinkercad, entonces ahora sí vamos a hacer las conexiones de estos primeros sensores y vamos a detectar cuáles podemos conectar con, digamos que lógica cableada, y cuáles no podríamos conectar con lógica cableada. Entonces los primeros que podemos conectar con lógica cableada son todos aquellos que emiten una única señal. Entonces el PIR lo podemos conectar con lógica cableada, el interruptor también, y el de inclinación y la fotorresistencia también la podemos conectar con lógica cableada. Entonces lo primero que vamos a conectar aquí es nuestro PIR. Vamos a buscar nuestro sensor PIR, lo vamos a llevar a un campo donde podamos trabajar, y antes de comenzar a trabajar vamos a buscar una fuente eléctrica. Esas se llaman, están como suministro de energía. Si lo necesitan buscar, están como suministro de energía. Y vamos a conectarle un bombillo. Entonces vamos a utilizar estos tres primeros componentes. El sensor PIR, que es el de movimiento, una fuente de energía y nuestra bombilla. ¿Y cuál es la idea? Encender la bombilla cuando esté encendido, cuando haya movimiento en el sensor PIR, por lógica cableada. Lo primero que tenemos que hacer es conectar tierra de nuestro sensor PIR a la tierra de nuestra fuente de energía. Entonces vamos a buscar el pin de tierra, damos un clic y arrastramos el cable, y cuando queremos dar la vuelta damos nuevamente un clic y lo llevamos al negativo de nuestra fuente. Le cambiamos el color a negro y nos quedaría así. Ahora vamos a conectar la potencia de nuestro PIR a la salida de energía de nuestra fuente de energía. Y nos quedaría rojo así. Entonces tenemos corriente y potencia. Luego queremos conectar nuestro actuador, que en este caso es un bombillo, entonces vamos a terminar el circuito. A la terminal 2 vamos a sumarle la señal, y terminal 1 vamos a cerrar el circuito con el negativo de la fuente. Y vamos a ver si me funciona, porque no. O sea, 5 voltios, 23 miliamperios, sí, y miremos a ver si ahí funciona. Entonces le damos iniciar simulación,
Miramos que esté en 5 voltios porque si nos pasamos quemamos el componente y miramos si nos está funcionando. Entonces cuando se active esto, va a emitir la señal. Listo. Pero hasta aquí, hasta el momento, no tenemos un medio de control. Lo único que estamos haciendo es activar una señal. Y así funcionaba la lógica cableada de las máquinas. Había un sensor que detectaba una posición de un objeto, se activaba e inmediatamente activaba el actuador que le interesaba activar. Así igual como hicimos esta conexión, podemos conectar el motor CC que tenemos acá. Vamos a detener la simulación. Vamos a conectarle el motor CC. Vamos a conectarle el piezo y vamos a conectarle este motor aquí de vibración. Y funciona de la misma manera. Entonces, la terminal 2 irá conectada a la señal. Y la terminal 1 irá conectada a nuestra tierra. Vamos a conectar esto en serie para no gastar tanto campo. Y vamos a ver si nos funciona. Listo, ahí está en 0 RPM y si yo lo aumento funciona a más RPM, me va a 210. Y así mismo con el piezo, entonces negativo y dice positivo. Entonces positivo del piezo a la señal de nuestro sensor y negativo de nuestro piezo a la terminal negativa del motor para seguir conectando en serie. Y ahora cada vez que yo mueva, eso va a prender todo y va a también sonar. Y lo mismo pasa con el motor este. Entonces positivo a nuestra señal y negativo en serie a nuestro bombilla o motor. Ahora aquí y la voy a poner negro y también nos debería funcionar. No alcanzo a ver ahí el detectar el cambio. Pero bueno, pongamos que ya está moviendo. Y listo, así se conectarían los sensores más sencillos, o el sensor más sencillo directamente a la corriente ahí. ¿Qué podemos hacer con la fotorresistencia? Con la fotorresistencia podemos variar la cantidad de energía que entra al sistema y con ello podemos variarle a la bombilla la intensidad lumínica. Entonces vamos a volver a darle clic sobre la bombilla. Bueno, vamos a sacar otra bombilla, porque esa ya la estamos utilizando ahí. La tomamos, la sacamos y dejamos bombilla y nuestra fotorresistencia. Entonces vamos a conectar en serie. Terminal 2 a la terminal 1 de la bombilla. Y la terminal 1 de la resistencia a la terminal positiva de nuestra fuente. Y la terminal 2 de nuestro bombillo a la terminal negativa de nuestra fuente para hacer una conexión en serie. ¿Y qué logramos con esto si le damos simulación? Entonces, él va a detectar una variación de luz. A mayor cantidad de luz, mi bombilla va a iluminar más. A menor, mi bombilla se va a apagar. Entonces, esto funciona muy parecido al sistema bueno, al inverso, al sistema de los smartphones que están detectando la variación de luz del medio ambiente. Entonces, si hay muy poquita luz, aumenta su intensidad. Si hay mucha luz, disminuye la intensidad. Le subí a 30 voltios para que se vea más en específico. Entonces ya podemos ver.
Bueno, esto son las cosas que podemos hacer, digamos que de forma muy sencilla en términos de analogía cableada. Estos sensores que tenemos aquí, que son sensor de temperatura, el de gas, el de distancia y el de luminosidad, requieren de un controlador que identifique esas variaciones y las convierta en términos reconocibles para nosotros. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Para ese caso ya vamos a entrar un poco más al tema de los controladores. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? Todo bien, todo entendido. Profe, qué pena, ingeniero. ¿Cómo sería el proceso entonces ahí? Dando pues un resumen. Bueno, es un resumen. Aquí lo que hicimos es solamente reconocer qué sensores podemos utilizar. O sea, cuáles son las características más generales que encontramos de los sensores en el mercado. ¿Y cuáles son las características más generales que encontramos en los actuadores del mercado? Y podemos también identificar cómo se hacía una lógica cableada y cuáles eran sus limitantes. Entonces, con estas limitantes que tenemos aquí abajo, vemos que no tenemos tampoco mucho, digamos que no tenemos mucho medio para funcionar, porque pues conectamos directamente a corriente y se emite una señal solamente a cierto voltaje o a cierta capacidad. Requerimos de un controlador para empezar a hacer lo que se llama la automatización. Entonces, pues, aquí hacemos la cosa y directamente está encendiendo los actuadores y los sensores que estamos utilizando, pero no hay un medio de control que nos indique o que nos permita controlar la situación como tal. Entonces, esto es lo que se venía haciendo ya hace como 30 años. Lógica cableada. Se conectaban sensores que emitían una señal directa a un actuador. Y en términos de actuadores, pues solamente tenemos actuadores que se conectan directamente a potencia y actuadores que tienen algún tipo de señal que varían su controlabilidad. Y en sensores, pues tenemos sensores que son de tipo digitales o análogos, que pueden funcionar en la lógica cableada, como otros que requieren de un controlador para poder hacer la variación de esa capacidad electrónica que tiene dentro de ellos. ¿Verdad? Que solamente estamos haciendo un tema de reconocimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasarnos a la parte de control. Tenemos que incluir un mecanismo de control de estos dispositivos para poder a programar y a generar una lógica de automatización. Pero en cuanto a los términos generales de los actuadores y de los sensores, ¿les quedó claro o hay alguna o todavía incógnitas frente a ese tema? Por mi parte, bien, muchas gracias. Al igual como les venía diciendo, actuadores y sensores en el mercado hay una infinidad. Lo que nos interesa es conocer poco más o menos de cuál es la lógica que se tiene ahí. Entonces, mientras el sensor me está detectando una variación, el actuador está ejerciendo el trabajo. Y pues será de acuerdo a nuestras necesidades reconocer esos actuadores o esos sensores que necesitamos en el mercado. Y les decía que pues los sensores más utilizados en la automatización son los ópticos, los capacitivos y los inductivos. Y todos estos sensores tienen la particularidad de que están sensando movimiento o posición de una de sus piezas de la máquina. Ya haber reconocido nuestros dispositivos aquí que podemos utilizar, entonces si quieren yo los invito a que trabajen en otra página para no tener toda la línea aquí toda la línea de dispositivos y pues creamos otra página y en este caso pues sí ya vamos a hacer nuestro primer ejercicio con ese sensor de distancia. Vamos a hacer el control de un nivel de un tanque. Creo que de eso ya habíamos avanzado un poco en
¿En qué? En la primera clase habíamos visto algo, pero pues hoy vamos a hacer el control de nivel de un tanque. O sea, vamos a automatizar un tanque. Entonces, en este caso, sí o sí necesitamos un controlador o un microcontrolador que nos genere esa variación. Aquí nos presentan dos, el Microbyte y el Arduino Uno R3. Vamos a utilizar el Arduino Uno R3 y les voy a hablar sobre él. Entonces vamos a darle clic y lo vamos a sacar a nuestro área de trabajo. En este tema ya entramos directamente a lo que son microcontroladores, la red de control PLC y microcontroladores. ¿Y qué nos interesa saber de este tema de los microcontroladores? Que son dispositivos electrónicos que tienen una CPU, una unidad de memoria, una RAM, una ROM y puertos periféricos de entrada y de salida. Marcas de los procesadores PLC y microprocesadores más conocidas: Intel, Sony, Almega, Epson, entre otros. ¿Y cuál es el microcontrolador más usado a nivel internacional? El Atmega 328 o 325. Aquí en ese mismo PDF que ustedes tienen, ahí tienen unas especificaciones. Entonces el Atmega tiene 8 bits, un circuito integrado con alto rendimiento. Bueno, ahí hay unas especificaciones frente a eso. ¿Y por qué el Atmega es el dispositivo el controlador, microcontrolador más usado a nivel mundial? Porque se acopló a la plataforma Arduino. Entonces, ¿qué es un microcontrolador y qué es un PLC? Por un lado, un microcontrolador es un chip que tiene una CPU, una memoria, una ROM y una ROM, y tiene entradas de poder y periféricos de salida, bien sea digitales o análogos. Y micro porque su cantidad de procesamiento es reducida. ¿Qué hay diferencia entre el PLC? La capacidad de procesamiento. Entonces, mientras un PLC, ya como lo tenemos aquí abajo, también comparte que tiene una memoria, una CPU, una ROM, una RAM, tiene un procesador y tiene unos puertos de entradas y unas salidas. Este es más robusto porque tiene mucha más capacidad de datos. Recordamos que arriba el Atmega tiene 8 bits, este tiene hasta 64, 124 y de ahí en adelante lo que le puedan agregar en bits a este tema de PLC. Los PLC funcionan de manera modular. Entonces, tiene un módulo de alimentación que pues le permite el tema eléctrico. O sea, es donde se va a conectar. Tiene un módulo de CPU, que es la memoria, la RAM y los temas de controlador lógico que tiene dentro. Tiene un módulo de entradas y un módulo de salidas, que son los periféricos. Aquí, al igual que está aquí, este microcontrolador, voy a buscar aquí las partes de un microcontrolador. Entonces aquí ustedes lo pueden ver, la RAM, la CPU, la ROM, los periféricos de entrada y los puertos. Y en específico, pues como el Atmega es el que utiliza Arduino, entonces nos permite así. Entonces este pequeño que está aquí es el Atmega. Lo que hizo Arduino fue ponerlo en una placa muy parecida a las protoboards y cablear su poder, sus entradas de poder, 5 voltios y su tierra, cablear las análogas, las entradas y salidas análogas y las digitales. De una manera didáctica para que se hicieran los ejercicios más sencillos. Si uno compra un Atmega 324 o 328, lo que obtiene es un procesador muy similar a este, con unos números de pines que uno tiene que ir, digamos que, generando el cambio de acuerdo a lo que nos interesa hacer. Pues el Arduino ya tiene todo digitalizado, tiene todo nombrado para poder hacer nuestro control como tal del proceso y del medio. Entonces, una vez tengamos ese controlador ahí, ese Arduino, vamos a
sacar nuestro sensor de distancia. Vamos a sacar el sensor de distancia, los dos sensores de distancia que tenemos ahí. Y vamos a sacar una bombilla y el piezo. Entonces vamos a utilizar una bombilla. Bueno, utilicemos una bombilla. El piezo y un motor CC. Vamos a utilizar dos sensores y tres actuadores. Como esta placa Arduino ya está cableada, o sea, ya tenemos aquí el poder, ya tenemos los análogos y las entradas y salidas, podemos empezar a cablear directamente. Entonces acá tenemos dos dispositivos. Les dije que sacaran los dos sensores porque pues vamos a utilizar los dos, desde el más sencillito al normal que se encuentra en el mercado. Entonces, ¿cómo se cablean estos sensores? Vamos a identificar cuál es la tierra, cuál es la potencia y cuál es la señal del primer sensor que solamente tiene 3 pines. En este caso, entonces vamos a buscar GND, que es nuestra tierra, y lo vamos a conectar directamente a la tierra o al GND que nos presenta Arduino. En la placa de Arduino encontramos 3 GND o 3 posiciones de tierra. 2 en la parte inferior al lado de las mega y 1 en la parte superior donde están las entradas digitales. Eso será negro, lo vamos a poner en negro. Vamos también a conectarle la potencia. Entonces potencia irá en rojo a 5 voltios. También la placa Arduino tiene 2 entradas de potencia, una a 5 voltios y la otra a 3.3 voltios. Esto por si se debe conectar a algún sensor que maneje menos de 5 voltios. Listo. Y ahora nos queda la señal. Esta señal es compartida y es digital, entonces la vamos a llevar a una de nuestras salidas digitales. Voy a cambiarle aquí a rojo primero y ahora sí. Voy a cambiar esto y lo voy a llevar a una salida digital. Entonces lo jalo y en mi caso lo voy a poner en la salida digital 2. Lo voy a dejar en verde. Listo, con esto ya cableé mi primer sensor de ultrasónico con solamente 3 pines, donde la señal del desencadenador y el eco se comparte. Ahora vamos a conectar el otro sensor ultrasónico, pero para ello quiero que ustedes lo conecten. Entonces me avisan cuando lo tengan ya conectado. Será cuestión de que identifiquen cuál es la potencia y cuál es la tierra. Y en específico tenemos 2 pines. Estos 2 pines los vamos a llevar, uno que es el desencadenador y el otro que es el eco, lo vamos a llevar, el desencadenador lo vamos a llevar al pin 3. Ponerlo por aquí. Desencadenador o trigger al pin 3 de las entradas digitales y el eco a nuestra entrada 4 de nuestras entradas digitales. Voy a cambiar ese color al eco para que no nos quede muy parecido a todo y listo. Entonces ya tenemos cableados los 2 sensores ultrasónicos. Uno que comparte la señal de desencadenador y eco en la misma señal y el otro que tiene el desencadenador y el eco separados.
Ahora tenemos que conectar nuestros actuadores. Y como estos actuadores son de tipo digital, o sea, se encienden o se apagan, necesitamos una señal que encienda o apague. Para este caso va a ser digital. Entonces, funciona igual. Vamos a conectar primero el motor CC y para ello la terminal negro o terminal 1 lo vamos a llevar al GND de nuestra placa de Arduino que tenemos aquí arriba. Le cambiamos el color a negro. Y nuestra terminal 2, que es la que enciende el sistema, lo vamos a llevar al pin 13. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos actuadores. Entonces, una de las terminales, la terminal positiva, deberá ir conectada a la salida digital. Y la entrada negativa deberá ir conectada al GND. Entonces, para el piezo, la parte positiva irá conectada a la terminal 12. Voy a cambiar de color para que no se confunda. Y nuestro negativo deberá ir conectado a nuestro GND de la placa Arduino. Y negro. Y aquí con la bombilla, vamos a buscar la bombilla. Entonces tiene terminal 1, terminal 2. Acá sí es indiferente porque no tiene polaridad, entonces en mi caso voy a conectar la terminal 1 al pin 11 de mi sistema y terminal 2 al GND de la placa Arduino. Ya empezamos a cablear y tenemos un poco de cables. Poner aquí a negro, se lo voy a poner de otro color que es que turquesa y ya. Algo me quedaría así. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Ya pudieron hacer el cableado de estas partes? No los escucho. ¿Todavía siguen ahí o ya se quedaron dormidos? Aquí estamos bien. Listo. Me preocupa que estén por allá perdidos y yo por acá avanzando. Entonces ya deben tener algo así. ¿Y ahora qué nos interesa hacer con este tema? Como es un sensor de un tanque, ¿cierto? Vamos a utilizar un sensor de un tanque, entonces vamos a tener dos niveles. Un nivel de adecuado y un nivel ya digamos que de control de inmediato. El nivel de adecuado lo vamos a hacer que se encienda el bombillo de que está bien, el tanque está a nivel adecuado. Y el nivel de llenado, es decir, cuando llega y supera el nivel mínimo de agua en el tanque, vamos a hacer que active una bomba, una electroválvula, en este caso desde el motor, para que llene ese tanque. Y por último, vamos a emitir una señal sonora cuando ese tanque llegue otra vez a su nivel normal. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí nos toca programar. Entonces vamos a código. En este momento nos debe aparecer un código, el código genérico de nuestro Arduino. Lo vamos a dar clic sobre él y lo vamos a borrar, llevándolo a la papelera de reciclaje. ¿Recuerdan los componentes matemáticos que yo les mostré cuando sacamos el sensor? Que buscamos las partes técnicas del sensor y había una fórmula matemática.
Esa fórmula matemática aquí ya la trae incorporada en un cajón. Es decir, que aquí tenemos un cajoncito que nos está diciendo, mire, esta fórmula matemática se maneja así. Lo primero que tenemos que hacer aquí con el tema de los sensores es identificar qué está haciendo ese sensor. Para ello, vamos a escribir lo que está detectando el sensor en el monitor en serie, que está aquí abajo. Entonces, vamos a buscar en la pestaña de salidas algo que se dice imprimir monitor en serie. Le vamos a dar clic sobre él y lo vamos a sacar al lado izquierdo. Entonces, nuevamente, vamos a ir a las salidas y vamos a buscar algo que se llama imprimir monitor en serie y lo vamos a sacar a nuestra área de trabajo. Con esto estamos queriendo decir que nos imprima lo que va a leer aquí en este monitor en serie. Vamos a entrada. Después vamos a entrar y vamos a buscar algo que se llama leer sensor de distancia ultrasónico. Y lo vamos a jalar donde dice hola mundo. Y nos quedará una lista ahí bastante larga, pero bueno, no nos importa en este momento, lo vamos a dejar así. Entonces nos dice leer sensor de distancia ultrasónico en el pasador de desencadenador, 0. Pasador de eco, igual que el desencadenador, en unidades de centímetros o de pulgadas. Uno le puede cambiar ahí. Lo vamos a dejar en centímetros. Aquí es donde diferenciamos si estamos hablando del sensor sencillo que tiene 3 pies o del sensor que tiene dos entradas. Vamos a leer primero el sensor sencillito, el que tiene una única señal. Y recordemos que lo pusimos en el pasador digital 2. Entonces, vamos a cambiar ese 0 por 2. Y queda ahí el siguiente donde dice eco, le vamos a dejar igual que en el desencadenador. Entonces, él está preguntando por el mismo pin. Y le vamos a dar iniciar simulación. Vamos a desplegar el monitor en serie y ahí nos debe estar botando una señal ahorita. Si ustedes ven en su monitor en serie, ya les debe estar calculando una distancia, debe estar 113, 150, 160, 101. Si uno da clic sobre el sensor, puede modificar esa distancia. Y listo, con esto ya identificamos que se está moviendo, de que sí está funcionando y vamos a ponerle un tope. Vamos a manejar 280 centímetros como el tope adecuado de nuestro tanque, de nuestro llenado de tanque. Y ahora vamos a identificar cuál es el nivel mínimo, pero esta vez lo vamos a hacer con el otro sensor que tenemos ahí. Sin borrar esa línea de programación que tenemos ahí, la vamos a modificar. Y vamos a identificar dónde conectamos el desencadenador y dónde conectamos el eco. Yo conecté mi desencadenador en el pin 3 y mi eco en el pin 4. Entonces voy a cambiar esos dos parámetros en mi línea de código. Entonces voy acá y digo leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador desencadenador 3 y el pasador eco 4. Si he hecho bien ese cambio, cuando le dé otra vez iniciar sesión, iniciar simulación, abajo me deberá empezar a botar otra vez números. Y yo voy a cambiar aquí y voy a detectar cómo están variando los números. Funciona exactamente igual. El simulador no va a diferenciar la sensibilidad que tiene uno frente al otro. El retardo que tiene uno frente al otro no lo va a diferenciar, pero pues en términos didácticos nos sirve. Entonces, listo. Mientras al de arriba lo habíamos detectado como 280, este lo vamos a dejar, digamos que 60 centímetros. Entonces, tenemos el tope máximo, 280. El tope mínimo, 60 centímetros. Ya con esto identificado, ahora sí podemos hacer la programación. Entonces, como ya se nos está cumpliendo el tiempo, voy a hacer la programación de encendido de la válvula.
Y les va a quedar de tarea para que ustedes hagan la programación de encendido de la bombilla y de encendido del piezo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el encendido de la válvula? Entonces vamos a ir a control. Vamos a buscar uno que se llama sí, entonces, si no. Es la penúltima función lógica. Vamos a control. Sí, entonces, si no. Jalamos y la ponemos ahí. Entonces él va a leer algo. Sí, necesitamos una función matemática que compare lo que va a leer ese sensor frente a la señal que estamos controlando. Para ello vamos a matemáticas y buscamos un menor o igual. Es el segundo cajón y lo ponemos enfrente del sí. Y ahora sí nos está diciendo, si 1 menor o igual a 1, entonces haga algo. Debemos cambiar el primer 1 para que no sea un 1, sino solamente sea lo que está leyendo el sensor 2, o sea, el sensor que tenemos aquí arriba, el último que colocamos, que es el que sensa la parte de nivel bajo. Entonces voy a darle arriba en el moradito donde tengo el sensor, en leer sensor, le voy a dar clic derecho, duplicar, y lo voy a traer directamente al primer cajón del 1. Entonces ahora sí nos quedaría, si al leer el sensor de ultrasónico en el pasador 3, desencadenador 4 en centímetros, es menor o igual a ¿qué número? A 60, que habíamos dicho que era nuestro variable de control. Entonces, si esto se cumple, entonces, ¿qué haga? Tenemos que encender nuestra válvula de llenado. Para ello, entonces voy a entrar a salidas y voy a buscar algo que me defina este pin, que es el pin 13, que es el de la válvula, en alto. Entonces vamos a buscar uno que dice definir pasador en alto. Es el segundo cajón de las salidas. Lo arrastro a debajo del sí, pero esta vez en vez de 0 le voy a cambiar a 13. Del pasador digital 13. Y que esté en alta. Ahora voy a darle clic derecho sobre ese definir pasador, duplicar y lo voy a poner en si no. Pero ya no le voy a decir que esté en alta, sino que esté en baja. Esto para que si no se cumple la función, eso esté apagado. O sea, la válvula esté apagada. Y si se ha hecho bien las operaciones, nos debería funcionar de la siguiente manera. Entonces voy a darle a iniciar código. Y si está por debajo, ahorita está en 57, acá ya se ve, 57, 58, más o menos. Debería estar prendida mi válvula de llenado. Ahí está encendida. Y esto va a llegar y que si ya sube por encima de ese nivel. Ah, bueno, este no era, perdón, estoy moviendo el que no es. Que si ya sube por encima de ese nivel, entonces pare el motor porque ya no nos interesa que siga llenando. Y así se automatizaría el tanque de esto. Ya sería que ustedes enciendan la bombilla cuando llegue a 280 y se encienda la alarma cuando ya esté lleno. Esa es la tarea para la próxima clase. Y con eso vamos a iniciar la clase la clase del jueves. Hasta el momento, muchachos, ¿cómo les ha parecido? ¿Vamos bien? ¿Está sencilla la cosa? Aquí para adelante ya vamos a trabajar sobre los software. Esto me hace recordarles que para la próxima clase, lo más seguro es que ya comencemos con Codesys. Entonces, pueden ir instalando Codesys en sus equipos. Y si tienen algún inconveniente frente a la instalación de Codesys, pues me lo pueden dejar en el chat, ahí en el Classroom, o me lo envían por un correo o algo y miramos cómo lo solucionamos. Pero pues ahí con la guía que está en el Classroom, lo pueden instalar fácilmente, no hay mucho problema con ese. El primero que vamos a utilizar es ese Codesys. Ya vamos a dejar de hacer estas programaciones aquí visuales
y nos vamos a pasar a hacer programación directamente a código para entrar al segundo módulo. ¿Listo? El jueves vamos a hacer el cierre de este módulo, el primer módulo, y comenzamos el segundo módulo con la introducción al programa Codesis. Entonces, no sé si tienen alguna duda, sugerencia, comentario. Se les escucha. Todo entendido por el momento, muy bien. Listo. Eso, ¿qué tal ven el tema de Tinkercad? ¿Cómo ven ese tema de la programación? Listo, ya, claro, ya con un poquito de más de contextualización, eso es un poco más fácil. Lo que me interesa con este ejercicio sencillito que estamos haciendo es que vayamos adquiriendo, digamos que ese concepto de aquí esta función lógica, de que si está leyendo algo, entonces tenga que hacer algo. Ese concepto lógico lo vamos a tener muy, digamos que lo vamos a tener muy presente, ese paso a paso o ese diagrama de flujo mental que vamos a hacer, lo tenemos que tener muy presente para el tema de Codesis, porque Codesis, al ser un sistema industrial, no va a tener estas funciones tan, digamos que así visuales, con que nos permita hacer una variación. Vamos a tener unas líneas de código que vamos a tener que interpretar, y si está mal la línea de código, pues no nos estará arrojando aquí una señal bonita o algo, no. Pues ya en su momento pues lo veremos. Pero mientras nosotros tengamos muy claro este procedimiento de flujo de la programación, el resto son arandelas de conocer cuál es el lenguaje de programación, cuáles son las sentencias, qué es una variable, y todo eso ya vamos a empezarlo a ver desde la otra clase. Entonces, muchachos, no siendo más, les agradezco por la asistencia. Cada vez somos más poquitos, me preocupa el tema. Pero bueno, en el Classroom hay todavía bastantes personas, pues no sé. Espero que la próxima clase pues lleguemos también con la misma disposición. Muchas gracias por estar aquí con pendientes, digamos que del curso. Y recuerden, la próxima clase ya, por favor, intenten instalar Codesis. Con eso, si la próxima clase tenemos alguna duda, yo se las puedo solucionar directamente desde el software. Y que tengan una buena Ingeniero, tarde. Sí, señor. ingeniero, Dime. una pregunta. Es que usted ahorita dijo algo de que subía algo a YouTube de las clases. Sí, yo subo estas clases a YouTube. La clase, creo que la clase pasada ya está subida. Ahorita se las adjuntó al Drive. Es que qué días, que el jueves hubo como un problema con YouTube y precisamente ese día estaba subiendo las clases y bueno, no subió. Pero ya, Ah, esta listo. que terminó ahorita también la subo y la dejo posteada ahí en en Classroom y en esto. Algo que se me había olvidado comentarles, pero más tarde les envío un correo. Este encuentro, estos encuentros que tenemos aquí, están certificados por la empresa en la cual yo tengo, como certificación de permanencia, de participación en este encuentro. Por si les interesaba conocer el tema de la certificación, yo les emito un certificado por parte de la empresa. Pero para ello, pues se requiere que se tengan unas, digamos que horas de permanencia dentro del curso. Son 85% de permanencia dentro del curso, se emite el certificado de participación en el curso de automatización. Por si de pronto se Y, me había pasado comentarles ese tema. ok, ¿y eso cómo se mide? ¿En el Classroom la permanencia o...? En las actividades que yo voy a estar realizando y aquí en la permanencia de los encuentros. Ok, Entonces, listo, ingeniero. Muchas gracias a usted, entonces. Que esté muy bien. listo. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Buena tarde, buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Vale, igualmente, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buena tarde. Buena tarde, que estén muy bien.